Amigos, bienvenidos a Noticias de la Iglesia. Aquí a continuación les presentamos los titulares de la edición del día de hoy. Ningún misionero ha fallecido por el terremoto en Haití, pero sí hay daños materiales. El profeta exhorta a todos los miembros a vacunarse y comenzar a utilizar nuevamente la mascarilla en espacios públicos. La Iglesia continúa combatiendo los estragos de la pandemia y ahora fue el turno de Paraguay. Y el presidente M. Russell Ballard nos muestra la forma en que la Iglesia lleva a cabo sus consejos y la toma de decisiones. Desafortunadamente, amigos y amigas, el país de Haití vuelve a ser azotado por un terremoto. Afortunadamente, ningún misionero perdió la vida, pero sí hay daños materiales en el templo y en las capillas. Todos los misioneros de tiempo completo están a salvo en Haití después del terremoto del sábado de magnitud 7.2 en el extremo oeste de la nación caribeña. Algunas de las casas de los misioneros resultaron dañadas, por lo que tuvieron que ser reubicados, informó Rafael Gutiérrez, director de la comunicación del área Caribe de la Iglesia. Mientras tanto, se están realizando evaluaciones para determinar el estado de bienestar de los santos de los últimos días en Haití. La condición del templo de Puerto Príncipe, Haití, se reporta con daños menores. Un centro de reuniones de la iglesia en la ciudad de Las Calles sufrió daños importantes. Al menos 1,100 personas murieron y cientos más resultaron heridas o fueron reportadas como desaparecidas, según la última ola de noticias proveniente de la asediada nación caribeña. Haití ha sufrido frecuentes disturbios civiles y en 2010 un devastador terremoto que cobró unas 250,000 vidas. El epicentro del terremoto fue unos 125 kilómetros al oeste de la capital de Puerto Príncipe, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, y se registraron daños generalizados, según Associated Press. El mes pasado, Church News informó sobre los pilares de la fe, que sostienen a muchos de los 24,000 santos de los últimos días haitianos durante los problemas en curso. Entre los pilares se encuentran la obra del templo y de historia familiar. Para muchos santos de los últimos días en Haití, el templo de Puerto Príncipe es un símbolo del amor de Dios por sus hijos en la nación caribeña y un recordatorio de las eternidades en medio de los desafíos diarios de la vida terrenal. Amigos, como ha sido una costumbre, el presidente Russell M. Nelson ha puesto el ejemplo en esta pandemia vacunándose tempranamente en este año 2021 junto con los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Ahora, la invitación es más enérgica, hermanos y hermanas. Se recomienda, por medio de la primera presidencia, el uso de mascarillas, pero también ir a vacunarse. A medida que el número de casos de COVID-19 sigue aumentando a nivel mundial, la primera presidencia insta a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a usar máscaras faciales en las reuniones públicas y también a vacunarse. Nos encontramos librando una guerra contra los contagios del COVID-19 y sus variantes, una pandemia implacable, escribieron el presidente Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks y Henry B. Eyring en el mensaje del jueves, el 12 de agosto y enviado a los santos de los últimos días de todo el mundo. Dice así: queremos hacer todo lo posible para limitar la propagación de este virus. Sabemos que la protección contra las enfermedades que causan solo se pueden lograr inmunizando a un porcentaje muy alto de la población. ¿Qué quiere decir inmunización? Vacunación. Para limitar la exposición a estos virus, instamos al uso de mascarillas en las reuniones públicas siempre que no sea posible el distanciamiento social. Para brindar protección personal contra infecciones tan graves, instamos a las personas a que se vacunen. Las vacunas disponibles han demostrado ser seguras y eficaces. La primera presidencia expresó amor sincero y gran preocupación por todos los hijos de Dios. En el mensaje enviado cuando los casos confirmados en todo el mundo excedieron los 204 millones. Estados Unidos superó los 36 millones y algunos estados instituyeron mandatos de mascarillas faciales. Podemos ganar esta guerra si todos siguen las recomendaciones sabias y reflexivas de los expertos médicos y los líderes gubernamentales, escribieron. Este boletín ya se ha leído en miles de reuniones sacramentales y se seguirá haciendo en otros miles más conforme sea posible. Personas que no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siempre cuestionan la forma en la que se toman las decisiones dentro de esta iglesia.
El presidente M. Russell Ballard nos invita a ver un poquito acerca de los consejos que se tienen en la iglesia y el cómo se toman las decisiones en ella. I was raised as a businessman, and I ran several different companies, and they ran because of the expertise and the good work of other good people. So it is in the church. The council system ripples everywhere. First Presidency is a council. The Quorum of the 12 is a council. A Relief Society presidency is a council, and on, where people are gathering together to try to resolve problems. It becomes a council. And it was in council with the gods that the decision was made to create this world. So, all the way through life, those who learn to counsel with each other always end up with a better result, always end up with a better spirit. You know, this great statement of Joseph Smith, we ought to have it everywhere. If you begin right, he said, you'll end right. Now that says it all, doesn't it? So the council system of the church is very, very critical. We learn that from the Savior. When he would go into a synagogue, he would counsel with the people. He would teach the people. The church, at least in this dispensation, has risen up through the council system. Yay! Church is over. Yeah, we can finally do our third-hour gospel study. Boring. Get your devices out. What? Come Follow Me study at your house can be enriched with this amazing new free Scripture Plus app from Book of Mormon Central. With this app, you can have not only the text of the Book of Mormon, but pictures, videos, commentaries, and more. Why just read it when you can experience the Book of Mormon? Get the free Scripture Plus app at scriptureplus.org from Book of Mormon Central. Can we keep the goat? Habrá mucha gente que piense que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no está ayudando a nadie frente a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Iglesia no solamente ha ayudado en esta pandemia, lo ha hecho históricamente. En medio de los grandes esfuerzos médicos que las autoridades gubernamentales y los centros de salud están realizando en Paraguay durante la pandemia del COVID-19, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a través de sus servicios de bienestar y ayuda humanitaria, continúa ayudando a la comunidad con la donación de insumos para la protección del personal de salud, equipamiento médico y facilitando la existencia de centros de vacunación donde las personas puedan ir y ser inmunizadas contra el virus del COVID-19. Es así como a la fecha, la Iglesia en Paraguay, para ayudar a sobrellevar la pandemia del coronavirus, ha realizado alrededor de 20 proyectos de ayuda humanitaria solo con este propósito, los que suman cerca de $400,000 en ayudas entregadas al área de salud del país en distintos municipios. Esta ayuda es adicional a los demás proyectos que por años lleva realizando la Iglesia en ese país. El elder Robert G. Rivarola, de los 70, al ser consultado del por qué la Iglesia se compromete de esta manera con las comunidades al realizar este tipo de ayudas, expresó que como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y siendo seguidores de Él, se nos enseña a emular su ejemplo bendecido de la vida de nuestro prójimo, los hijos de Dios, nuestros hermanos. Cabe señalar que el elder Rivarola, además de ser un alto líder de la Iglesia de Jesucristo en Paraguay, es de profesión médica y ejerce en la salud pública. Dentro de los proyectos realizados para ayudar a paliar la pandemia del COVID-19 en Paraguay, se destacan las ayudas entregadas a vacunatorio en Municipalidad de Cerro, Farmacia Social, Arzobispado de Asunción, Centro de Salud en Ipané, Hospital Distrital de Piribebuy y hospitales de Villa Elisa y Salto de Guaira.
Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en la edición del día de hoy en Noticias de la Iglesia. Por cierto, queremos agradecerles de todo corazón que nos hayan acompañado el pasado domingo en el evento que tuvimos en exclusiva para todos ustedes con el presidente de Todd Christofferson. Fue una velada inolvidable y tuvimos a más de 5,000 personas en vivo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Así que de verdad les queremos agradecer por habernos acompañado en este evento el domingo pasado, y también los invitamos a que sigan en compañía de Central del Libro de Mormón. No olviden, amigos y amigas, obedecer el mandato del profeta. Sinceramente y como punto de vista personal, hermanos y hermanas, a veces nos creemos tan sabios y creemos y sentimos que no seremos inmunes a esta pandemia del COVID-19, que esta pandemia azota a muchas personas, menos a uno mismo. Hermanos, nadie es más sabio y prudente que un profeta llamado por Dios. Así que si el profeta, amigos y amigas, manda vacunarse y él mismo predica con el ejemplo, es necesario vacunarse, ir a hacer lo posible por hacerlo, amigos, y usar mascarilla nuevamente. Así que hasta acá, Noticias de la Iglesia. Nos reencontramos el próximo viernes con más noticias de la Iglesia.